3 meses. 3 meses de silencio, de escombros y de un dolor que parecía tan inamovible como los bloques de concreto de la discoteca donde Ruby Pérez, la estrella, perdió la vida. Un operativo de rutina, una revisión final. La intención era simple: documentar y cerrar el caso. Pero entre el polvo, el óxido y la desolación, algo inesperado emergió de las ruinas. Una mochila aplastada, casi irreconocible. Un rescatista, agotado pero con la mirada aún aguda, la tomó por basura. Pero dentro, algo brilló. Un celular, golpeado, sin carcasa, casi deshecho, pero encendido. Una chispa de vida, o quizás un susurro macabro del destino, en medio del silencio mortal de aquella noche. Entregado al Departamento de Criminalística Digital, el teléfono se convirtió en un enigma. El perito forense, un hombre curtido en 1000 casos, lo examinó. Su expresión cambió. No era solo un teléfono olvidado, era una caja negra, un cofre de secretos, un escondite de pesadillas. El hallazgo que cambiaría todo. No era el teléfono que la familia había entregado a las autoridades tras la muerte de Ruby. Era un segundo dispositivo, oculto, desconocido, no registrado. Un celular fantasma que guardaba la verdad más oscura. Una verdad que hasta ese momento solo Zulinka, la hija de Ruby, había insinuado, en medio de un silencio que nadie quiso escuchar. El perito, con dedos temblorosos, accedió a la galería oculta. Allí, entre imágenes borrosas y archivos protegidos por contraseñas, encontraron el horror. Grabaciones en voz baja, notas de audio con frases ambiguas, una voz familiar, la de Ruby, con un tono suave, íntimo, enfermo. Tú siempre fuiste mía, Zulinka. Mía, desde el primer momento, y nadie lo va a entender. Menos de un minuto, pero fue suficiente. La fiscal presente pidió detener todo. El aire se congeló. Nadie hablaba, nadie respiraba. Sabían que no era un simple mensaje. Era el comienzo del fin del silencio. El primer audio fue solo una grieta en la fachada. Ahora, frente a la pantalla iluminada, el equipo de investigadores se enfrentaba a un tsunami de datos. Más de 42 archivos ocultos, esperando ser revelados, esperando romper el silencio que había protegido a Ruby Pérez durante años. Un silencio ahora roto por la luz fría de la evidencia digital. Videos grabados desde ángulos ocultos en su habitación privada. Zulinka dormida, observada a través de la lente perversa de su propio padre. Las imágenes, silenciosas y perturbadoras, mostraban un patrón de vigilancia enfermiza, un control despiadado disfrazado de amor paternal. En otras grabaciones, Ruby aparecía solo, con una copa en la mano, divagando sobre su amor incondicional, sobre su derecho a amar como quisiera. Palabras que sonaban a justificación, a manipulación, a un intento patético de normalizar lo anormal. Carpetas protegidas por contraseñas, una de ellas llamada Solo Mío. Dentro, el golpe final. Un vídeo de Ruby hablando directamente a la cámara. Sus palabras, una confesión sin remordimientos, un escalofrío recorriendo la espalda de los que lo escuchaban. Si esto alguna vez sale a la luz, quiero que entiendan que yo nunca lo vi como algo sucio. Ella lo sabía. Zulinka siempre supo que entre nosotros había algo más que un simple vínculo de sangre. La frase resonaba en el silencio del cuarto, un cuchillo flotando en el aire. Los rostros de los peritos reflejaban el horror. No era ficción, era la cruda realidad, la confesión de un monstruo tras la máscara de un ídolo popular. Pero los secretos digitales no terminaban ahí. Fotos, capturas de pantalla, una carta escrita a mano y fotografiada. Este es mi legado, que me juzguen, pero la verdad es esta. Y si muero, que se sepa, Zulinka era lo único. La evidencia era abrumadora, una montaña de datos que confirmaba la versión de Zulinka, una versión que antes había sido ignorada, menospreciada, silenciada. Ahora, las pruebas estaban ahí, en la pantalla, gritando la verdad que el polvo y el silencio habían intentado enterrar. La verdad estaba grabada para siempre. El silencio del laboratorio se rompía solo con el suave clic del ratón. En la pantalla, una tras otra, aparecían las grabaciones. No eran simples archivos, eran fragmentos de una pesadilla, pruebas digitales del horror
que Ruby Pérez había cultivado en secreto durante años. Cada archivo, un escalofrío recorriendo la espina dorsal de los investigadores. Notas de voz susurradas, como confesiones nocturnas a un confidente invisible. Frases ambiguas, cargadas de una doble intención que solo ahora comenzaba a revelarse. El tono de Ruby, dulce y seductor en ocasiones, se tornaba oscuro, amenazante en otras. Una perversa dualidad que dejaba sin aliento a quienes escuchaban. Videos tomados desde ángulos ocultos, mostrando a Zulinka en momentos de vulnerabilidad, durmiendo, soñando, desprevenida. La mirada de Ruby, captada a través de la cámara, era de una obsesión perturbadora, un control enfermizo disfrazado de amor paternal. En una grabación, Ruby aparece solo, con una copa de licor en la mano, hablando en voz baja, con la mirada perdida. Sus palabras, un cóctel de justificaciones y delirios. Amor incondicional. El derecho de un padre a amar como quiera. Una carpeta protegida por una contraseña, una fecha significativa, el cumpleaños de Zulinka. Tras descifrarla, el video final. Ruby, directamente a la cámara, en una confesión escalofriante. Si esto alguna vez sale, solo quiero que entiendan que yo nunca lo vi como algo sucio. Ella lo sabía. Zulinka siempre supo que entre nosotros había algo más que un simple vínculo de sangre. Las palabras quedaban suspendidas en el aire, una daga invisible clavada en el corazón de la verdad. No era una confesión arrepentida, era una justificación enfermiza, un intento de normalizar lo que era, irremediablemente, un crimen contra el alma. La evidencia era irrefutable. Los audios y los vídeos confirmaban el horror. No había lugar para dudas. La versión de Zulinka era la verdad. La verdad, fría, implacable, grabada en píxeles y ondas sonoras, se revelaba como un torrente de dolor. La llamada llegó de noche. Una voz anónima informando del hallazgo. Un segundo celular, el de su padre, el que nunca existió para la familia, para la policía, para el mundo. Zulinka, la hija que había denunciado el comportamiento abusivo de Ruby Pérez, se quedó inmóvil. El peso de la verdad, hasta ese momento soportada en silencio, ahora caía sobre ella con la fuerza de una avalancha. El primer audio, la voz de su padre, suave, íntima, enfermiza. Las palabras, una daga clavada en su corazón. Las lágrimas brotaron en silencio, un llanto silencioso que reflejaba años de dolor contenido, de secretos guardados bajo llave, de una verdad que solo ella había conocido hasta ahora. El vídeo final. Ruby, mirando directamente a la cámara, confesando su obsesión enfermiza, su manipulación, su amor perverso. Ella lo sabía. Siempre supo que entre nosotros había algo más que un simple vínculo de sangre. Las palabras resonaban. La verdad se hacía carne. Un golpe visceral que la dejaba sin aliento. Al final, solo pudo decir, ahora lo saben, no mentí. Él me lo decía, pero jamás pensé que lo había grabado. El impacto emocional fue devastador. Zulinka había vivido con el miedo y la vergüenza, cargando el peso del secreto en silencio. Ahora, la verdad estaba ahí, ante el mundo, expuesta en todos sus horrores. La confesión pública, sin embargo, no fue un colapso, fue una liberación, una afirmación de su verdad, de su valentía, de su justicia. El dolor, la rabia, la justicia, tres emociones mezcladas en su rostro, como un torbellino de sentimientos que finalmente encontraba su calma, su resolución. Había amado a su padre, pero también había sufrido bajo su control, y ahora el mundo lo sabía. Su testimonio, no solo una confesión personal, era un grito de auxilio para otras víctimas, un llamado a la justicia, una luz en medio de la oscuridad. El impacto emocional trascendió la tragedia individual, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y una lucha colectiva contra el abuso. La noticia explotó, como una bomba lanzada en el corazón de la nación. La historia de Ruby Pérez y su segundo celular incendió las redes sociales. Millones de personas, conmocionados por la revelación, se lanzaron a la vorágine de opiniones, especulaciones y teorías conspirativas. El país, dividido,
Se debatía en una polémica que trascendía el ámbito del entretenimiento. Los hashtags inundaban las plataformas digitales. Numeral Ruby Pérez, numeral justicia para Zulinka, numeral abuso emocional. Comentarios a favor y en contra se cruzaban como espadas, cada uno defendiendo su verdad, su perspectiva, su postura. La indignación, el escepticismo, la empatía se mezclaban en un cóctel explosivo de reacciones. Unos defendían a Ruby, negándose a creer en la versión de Zulinka, aferrándose a la imagen pública del cantante, un ídolo caído en desgracia. Otros, conmocionados por la evidencia, expresaban su apoyo a Zulinka, compartiendo experiencias personales de abuso y reclamando justicia. En medio del caos, la voz de Zulinka, aunque silenciada oficialmente por sus abogados, resonaba con fuerza. Sus declaraciones previas, antes ignoradas, ahora encontraban eco en las miles de voces que se unían a su causa. La historia, una vez silenciada, se había convertido en un clamor. Las imágenes, protegidas por el respeto a la ley y la privacidad de Zulinka, no fueron publicadas. Pero las descripciones de los expertos, los fragmentos de audio y vídeo filtrados, bastaron para crear una ola de conmoción. La máscara del ídolo popular se había caído, revelando un mundo oscuro, perverso, oculto tras una sonrisa pública. El país se debatía. La opinión pública, dividida y polarizada, enfrentaba una verdad incómoda, una verdad que desafiaba las narrativas construidas durante años. La historia de Ruby Pérez no era solo un escándalo, era un espejo que reflejaba la oscuridad que se escondía a plena vista. Julio Alberto, el hijo de Ruby Pérez, había mantenido un silencio sepulcral. Observaba desde la distancia la tormenta mediática que azotaba a su familia. La imagen pública de su padre, el ídolo de millones, se desmoronaba ante la evidencia irrefutable del segundo celular. Hasta ese momento, había preferido mantenerse al margen, una figura casi invisible en medio del huracán. Pero la verdad, como un río subterráneo, había empezado a erosionar su silencio. Las revelaciones sobre el comportamiento de su padre, las grabaciones, las confesiones, todo era demasiado para ignorarlo. La evidencia, tan aplastante, lo obligó a romper su silencio, a enfrentar una verdad que lo había dejado sin aliento. Su declaración, breve pero contundente, fue un golpe para la familia. Mi hermana fue valiente, dijo. Su voz quebrada por la emoción. Yo no lo vi, pero ahora lo entiendo todo. Sus palabras, aunque no podían juzgar a un hombre ya muerto, sí confirmaban la versión de Zulinka, rompían la barrera del silencio familiar y daban peso a las acusaciones que hasta ese momento habían sido cuestionadas. La familia, dividida, se enfrentaba ahora a una verdad que era imposible negar. La evidencia digital había destrozado la unidad familiar, mostrando una realidad más compleja y oscura que cualquier rumor o especulación. Julio Alberto no justificaba las acciones de su padre, sino que reconocía la valentía de su hermana, una valentía que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Sus palabras, un puente entre el pasado doloroso y un futuro aún incierto, abrían una conversación sobre la complicidad silenciosa, la negación y la dificultad de reconocer el abuso cuando se lleva a cabo bajo la máscara del amor. Su testimonio se convirtió en un catalizador, un detonante que hizo explotar la polémica. La familia, antes unida bajo la sombra del ídolo caído, se fracturaba ante la evidencia irrefutable. El silencio se había roto, y la verdad, aunque dolorosa, había comenzado a salir a la luz. En medio del torbellino mediático, una nueva voz irrumpió en la escena, un ex colaborador de Ruby Pérez, que pidió mantener su anonimato por temor a represalias, decidió romper su silencio. Sus palabras, aunque vagas al principio, como fragmentos de un rompecabezas incompleto, añadieron nuevas piezas al caso, ampliando la investigación y profundizando el misterio que rodeaba al cantante. Alguna vez vi a Ruby grabando con su celular, encerrado, hablando cosas raras, como si ensayara una carta o algo que jamás debía mostrar, confesó el ex colaborador. Sus palabras, llenas de incertidumbre y temor, insinuaban algo más grande, algo más oscuro que la simple obsesión paternal. Ignoraba el contenido de las grabaciones, ignoraba que se trataba de Zulinka. Pero su testimonio, aunque fragmentario,
encendió una nueva alarma. ¿Cuántas personas habían presenciado algo similar? ¿Cuántas habían sospechado? ¿Cuántas habían guardado silencio? La declaración del ex colaborador se convirtió en un catalizador. El fiscal general ordenó una revisión completa de todas las pertenencias de Ruby Pérez. Cada dispositivo electrónico, cada cuenta de respaldo, cada disco duro, serían examinados con lupa. Si este era el segundo celular, ¿cuántos más podrían existir? El testimonio, aunque breve, amplificó la investigación, abriendo nuevas líneas de indagación. La declaración, un pequeño fragmento de la verdad, se convirtió en una poderosa herramienta para desenterrar más secretos, para seguir desentrañando la red de mentiras y manipulaciones que había tejido Ruby Pérez durante años. La búsqueda de la verdad, lejos de concluir, se intensificaba. El caso, que parecía cerrado, se reabría con fuerza, impulsado por nuevas revelaciones y el testimonio de un hombre que, a pesar del miedo, decidió contribuir a destapar una realidad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. El segundo celular había abierto una brecha en el muro del silencio. Pero la verdad, como un iceberg, solo mostraba la punta. La investigación, lejos de terminar, se adentraba en un territorio desconocido, un laberinto digital donde cada carpeta, cada archivo, podía revelar nuevos horrores. La búsqueda de más dispositivos, la obsesión por encontrar más pruebas, se convertía en una carrera contra el tiempo y contra el olvido. La declaración del ex colaborador, aunque breve y llena de incertidumbre, había sido el detonante. Sus vagas referencias a Ruby grabando en secreto, a conversaciones extrañas, a una carta que nunca debía ver la luz, habían encendiendo una nueva llama de esperanza, una nueva pista en el laberinto. El fiscal general, impulsado por la nueva evidencia y por el clamor público, ordenó un rastreo exhaustivo de todas las pertenencias de Ruby Pérez, no solo el celular encontrado entre los escombros, sino cada uno de sus dispositivos electrónicos, sus cuentas en la nube, sus discos duros. Cada rincón digital de su vida sería explorado, buscando cualquier rastro, cualquier pista que pudiera confirmar o ampliar las sospechas. La búsqueda se extendía más allá de lo físico. Sus cuentas de correo electrónico, sus redes sociales, sus archivos en la nube. Cada bit de información sería examinado, buscando mensajes ocultos, grabaciones borradas, conversaciones encubiertas. La casa de la verdad se convertía en una batalla contra la tecnología, contra el tiempo, contra la propia muerte. Si el segundo celular hallado había revelado un universo de horror, ¿qué secretos aún permanecían escondidos? ¿Cuántos dispositivos más? ¿Cuántas cuentas más? ¿Cuántas memorias digitales guardaban la verdad que Ruby Pérez había intentado enterrar para siempre? La pregunta resonaba en las mentes de los investigadores, una pregunta que impulsaba la búsqueda incesante de más pruebas. La investigación continuaba, la búsqueda de más dispositivos se intensificaba. Non è diventata che sto parlando di non sono per la soluzione se non è vero. A ese punto, al intento, el secondo. La verdad, fragmentada, dispersa en el tiempo y en el espacio digital, debía ser reconstruida, pieza por pieza, archivo por archivo, hasta revelar la totalidad de la oscura verdad de Ruby Pérez. Zulinka, la hija de Ruby Pérez, no buscaba venganza. Su lucha, desde el principio, había sido por la verdad, una verdad que había sido silenciada, ignorada, menospreciada. Pero el segundo celular había cambiado todo. Su testimonio, antes una voz solitaria en el desierto, ahora resonaba con la fuerza de un coro. A pesar del dolor, a pesar del trauma, decidió no ocultarse más. Su historia, su lucha, se convertían en un símbolo de esperanza para miles de víctimas de abuso emocional. Mujeres y hombres que habían vivido en silencio, ahora encontraban en su valentía la fuerza para romper sus propios silencios. Esto no es por mí, declaró Zulinka en una entrevista íntima con un equipo de documentalistas. Esto es por cada persona que vivió algo parecido y nadie le creyó. Yo ya no tengo miedo, porque la verdad está grabada. Y esa voz
Esa voz es innegable. Sus palabras, un faro en la tormenta, resonaron en todo el país. En las redes sociales, mujeres compartieron sus historias, sus experiencias, sus miedos, el silencio impuesto, el secreto familiar, la vergüenza. Zulinka había roto las cadenas del silencio, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, un ícono de esperanza para las víctimas de abuso emocional. Su testimonio, más allá de la justicia para su caso particular, desencadenó una conversación nacional crucial, una conversación sobre los abusos ocultos detrás de las sonrisas públicas, sobre los secretos familiares enterrados en el silencio, sobre la necesidad de romper el tabú y buscar ayuda. Zulinka había dado voz a quienes no podían hablar, convirtiéndose en un símbolo de esperanza, en un faro de luz en medio de la oscuridad. Zulinka se convirtió en un símbolo, su valentía un faro en la oscuridad, su voz un eco para quienes se habían mantenido en silencio durante años, un símbolo de esperanza para todas aquellas víctimas que anhelaban ser escuchadas, comprendidas y sobre todo apoyadas en su lucha por la justicia y la sanación. Ruby Pérez está muerto. Su música, su imagen, su legado, todo parecía quedar reducido a cenizas entre los escombros de la discoteca maldita. Pero el segundo celular, ese objeto encontrado por casualidad, había resucitado su historia, revelando un legado de silencio y una verdad que el polvo no pudo enterrar. Su muerte, inicialmente una tragedia, se transformó en un punto de inflexión. Lo que parecía un accidente, una fatalidad, ahora se teñía de misterio y sospechas. El vídeo grabado 48 horas antes del colapso, donde Ruby parecía predecir su final, abría nuevas líneas de investigación. ¿Fue un accidente o una huida disfrazada? El legado de Ruby Pérez, antes una colección de canciones y éxitos, ahora se había convertido en algo mucho más complejo, mucho más oscuro. Un legado de silencio, de secretos cuidadosamente guardados, de un abuso emocional sistemático y perverso. Un legado que paradójicamente había dado paso a un grito de verdad. Zulinka, su hija, se había convertido en la voz de miles. Su testimonio, respaldado por la evidencia digital, rompía el silencio. No solo el silencio impuesto por su padre, sino el silencio cómplice de una sociedad que había preferido ignorar las señales, las advertencias, el sufrimiento. Su historia, una vez confidencial, se había convertido en un testimonio público, un grito que resonaba en todo el país, abriendo una conversación nacional sobre el abuso emocional disfrazado de amor. La conversación que, por años, había sido silenciada, ahora se convertía en un clamor por la justicia, por la empatía, por el cambio. El legado de Ruby Pérez, inicialmente un triunfo artístico, se había transformado en una advertencia. Una advertencia sobre la oscuridad que se puede esconder tras la fama, tras el talento, tras la máscara del ídolo popular. Un legado que, a pesar del dolor, se había convertido en un grito de